le voy a dar paso para que nos cuente y nos explique y nos ilustre. Y muchas gracias a todos por venir. Buenas, pues bueno, vale, pues yo voy a hablar sobre las zonas de la Sierra de Atapuerca y en principio la tenía más pensada para la gente de aquí del lugar, pero ya veo que por lo menos algunos de los más veteranos faltan, ¿no? Pero bueno, lo voy a intentar hacer para que los lugareños o la gente de aquí conozca aquello que hace años que conocían bastante bien. Y entonces vamos a empezar con la exposición. La característica, voy a dar unas pinceladas generales, no me voy a meter en profundidad, luego si queréis algo más, bueno, pues se puede hablar. Las características de la Sierra de Atapuerca la tenemos en la imagen que está arriba. Está dividida en dos grandes unidades, dos grandes montes, el monte de San Vicente y el monte de Matagrande, separada por la Hollada, por el valle de la Hollada, y en el extremo más noroccidental, pues lo que tenemos es la Serrezuela, donde se encuentran ya las canteras estas que vemos. La sierra está dividida administrativamente por los términos de Ibeas de Juarros. En la actualidad los términos de Ibeas de Juarros, Atapuerca y la Cardeñola Río Pico, y un poquito de Rubena, en el extremo más distal. Antes de seguir, la sierra representa un relieve aislado, el que está en verde, que es un anticlinal tumbado, que está rodeado por materiales neógenos del Terciario y del Cuaternario en toda su extensión. Parece como un islote. Y lo que caracterizan estas calizas cretácicas, que son las que están formando el anticlinal, es que son fácilmente solubles, se disuelven fácilmente por el agua y están formando las cuevas tan importantes para lo que nosotros queremos ver aquí. Y estas cuevas están sobredimensionadas, es decir, que para lo pequeñita que es la sierra, las cuevas son muy grandes. Y la gente del lugar, por lo menos los más veteranos que no veo por aquí, pues muchos han entrado a las cuevas cuando eran pequeños y muchos te decían, como Jimmy y algunos de los otros, comentaban que ellos los veían, que entraban y que cogían o paseaban por allí en los días. Bueno, no sé qué pasa si ya las tortas, en el término de tortas. Aquí estamos viendo la cavidad. Fueron capaces de identificar claramente la topografía de la cavidad. Bueno, y entonces ahora sigo un poco con este preámbulo. Ellos nos van describiendo un poco todo y vamos a ver cómo es la cavidad. Bueno, pues si entramos nada más por el salón, por la puerta, el portalón de Cueva Mayor, lo que nos encontramos es el salón del coro. Un salón, es decir, algo muy grande que se ha formado por la caída de bloques, como estamos viendo en las imágenes. Aquí estamos viendo la caída de bloques a favor de fracturas, todos estos son bloques. Y podemos ver también el volumen que tiene este sector, que aquí estamos viendo, este es un bloque caído que si le subimos, le podríamos adosar al techo y entonces veríamos que los volúmenes son más pequeños. Esta zona es tan grande porque es una zona de contactos de niveles. De nivel superior con el nivel intermedio. Eso ha favorecido que haya mayor disolución y sobre todo a favor de la fracturación, porque hay bastantes fracturas, diaplasas y alguna posible pequeña falla, pues que se hayan caído, nos hayan dado estos volúmenes. Por eso se llaman salas o salones. Galería es un conducto horizontal, la terminología de galería. Sala ya implica un volumen tridimensional más grande y si ya encima le metemos el apelativo de salón, lo que nos está diciendo ya el nombre, como así lo llamaron ya, todos estos topónimos ya nos vienen descritos por parte de Manuel Francisco de Paula Castilla, el cura de Rubena que había entrado a explorar la Cueva Mayor en 1792, él ya nos dice que es el Salón del Coro, porque dice que allí se ponían a cantar el Salmos. Entonces, de ahí viene el nombre Salón del Coro. La Galería de las Estatuas, bueno, pues el nombre de Galería de las Estatuas todavía es un poco más divertido, porque entre 1520 y 1527, estando aquí la corte de Carlos V de España, V de Alemania, estando aquí la corte, en las pestes en la zona de Valladolid, pues parte de la corte entró dentro de Cueva Mayor. Posiblemente esas escaleras sean hechas para la entrada de los miembros de la
de la realeza española, de la corte española, de la aristocracia, porque ya en el siglo XVIII ya decían que esas escaleras ya existían. Yo creía que eran más modernas, pero ya en ese siglo XVIII dicen que las escaleras, los escalones ya estaban. Entonces aquí entró, las noticias que tenemos es por parte del Buffon, don Francés de Zúñiga, que nos cuenta que entraban toda la corte, parte de la corte entró aquí, entró a la galería de las estatuas y que las estatuas hablaban. Era el conde de Parma, creo que era, o de Cabra, y entonces le preguntaban, ¿y qué ha hecho Ana de Mencía? ¿Y dónde están los pagos de otros personajes? Y entonces las voces respondían. Y las estatuas nos vienen del nombre de estas estalagmitas que nos forman estas estatuas. También hay que decir que este epistolario que hizo don Francés de Zúñiga tuvo bastante aceptación entre la corte europea, hay bastantes escritos con modificaciones, porque no estaban en imprenta, y que algunos autores han pensado que pudo influir en el relato que cuenta Cervantes cuando hace Don Quijote y está en la cueva de Montesinos, que también hablan allí, aparecen unos caballeros y se levantan y dicen, hay voces que hablan. Entonces algunos autores piensan que pudo estar referido en esta vez. Aquí estamos viendo un poquito las características de la galería, estamos viendo las grandes estalagmitas. Como es una galería muy alta y las superficies ya están, la superficie del terreno ya está muy próximo, pues tiene bastante infiltración a favor de fracturas. Tanta infiltración que si os fijáis en la fotografía inferior izquierda, se ven las raíces de las encinas. Que algunos de Eloy, es una pena que no esté, bueno, Eloy me comentaba que decían los de aquí de Ibeas que eran las barbas de los moros que se habían quedado aprisionados. Llamábamos el mantón de Manica. Sí, el mantón de Manica está justo un poquito antes de este sector, pero sí, hay cerca del mantón de Manica. Esta fotografía en concreto es al final ya del mantón de Manica, después. Entonces ellos comentaban que esas raíces eran las barbas de los moros. Si seguimos un poco ya nos vamos al nivel intermedio, es decir, ya abandonamos, ya estaríamos al final, para salir tendríamos que excavar y entonces, porque está colmatado en la actualidad, nos vamos al nivel intermedio. El nivel intermedio, si os acordáis de las secciones, pues se caracterizan porque sus secciones son mucho más pequeñas, aquí las estamos viendo todas, excepto en los dos tramos distales, donde se encuentra elefante y donde el sector de cíclopes, las demás secciones en volúmenes son mucho más pequeñas. Y entonces, ¿qué quiere decirnos? Pues que a lo mejor ha habido menos tiempo, los niveles de base han estado menos tiempo ahí establecidos y por lo tanto ha tenido menos tiempo para poder disolver la roca y los conductos son más pequeños. Se le llama el silo. ¿Por qué le llama la galería del silo? Pues también tiene nombre. Se le llama el silo porque en esta zona, a las cuevas, la cueva del silo, hay algunas cuevas verticales de pequeño desarrollo, de pequeñas dimensiones en altura que se les llama silo, porque silo es otra palabra preindoeuropea que significa cueva pequeña. También la otra aceptación de silo es almacenamiento. Y si ahora pensamos un poco, también la palabra de silo y sulo, que nos viene del euskera o del vascuence, tienen el mismo origen. Son palabras preindoeuropeas que lo único que quieren decir son pequeñas cuevas. Bueno, pues ¿por qué se le llama la galería del silo? Porque había un silo. El silo de la cima de los huesos. Entonces, ese silo, cuentan los que han entrado en el siglo XVIII, que cuando llegan allí ya no pueden seguir más, porque ese silo es la cima de los huesos que se encuentra aquí, entonces ya la cavidad aquí se acaba, es decir, encuentras o rellenos o pared. Y entonces no puedes continuar. Entonces la gente que entraba desde Cueva Mayor venía por aquí y llegaba aquí y era al final. Entonces decían, no plus ultra, ya no hay más allá, no se puede pasar. Tendría que bajar la cima, que la bajaron también en el siglo XVIII. La sala de los cíclopes, bueno, pues lo que tiene es ese volumen grande que os hemos dicho, que os he comentado antes, y que, ¿por qué tiene ese volumen tan grande? Porque es la zona de unión entre los dos pisos, el piso intermedio, perdonad, y el piso inferior. Siempre que hay zonas de contacto entre niveles, se produce una mayor acción agresiva de las aguas y entonces lo que tenemos son volúmenes mayores. Aquí podéis ver que cuando la gente entra, los
de aquí que habrán entrado la gente del lugar, bueno, cuando eran pequeños, pues pasaban por un sitio muy estrechito, que es una gatera que hay que pasar a rastras, y una vez pasada esa gatera a rastras, ¿qué te encuentras? Pues un volumen majestuoso. Parece mentira que en una misma cavidad puedas tener tanta diferencia de volúmenes en espacios tan cortos. Pero bueno, y eso es lo que a veces pues, ha dado a pensar o a hablar leyendas, que como ya veremos luego es al final. ¿Cómo son los volúmenes? Pues aquí estáis viendo ya la escala, pues las galerías son más pequeñas a comparación de lo que estábamos viendo antes en la galería de Siles. Esta es la gatera que os digo, tras la cual está la zona ciclosa grande, y esta es la famosa fuente. Una fuente que está justo antes de la gatera y que la gente entraba y allí bebía. Y que nuestro cura de Rubena, que ya era entrado en años, como él dice, y debía estar bastante rellenito, pues no pasó, porque la gatera era muy estrecha. Así que pasó otro cura de Rubena, que era Joseph Gil, que era más de ánimo, de espíritu más animoso, como él mismo lo describe, y entonces es el que llegó a descender a la cima de los huesos. De aguas cristalinas y que podían beber. Y aquí está el águila, que a lo mejor algunos de los de aquí del lugar, pues bueno, podrían identificar al principio de la galería del Silo. La galería baja, continúa la galería del Silo por la galería baja y como dice su nombre, pues es baja, es pequeñita. Y aquí estamos, bueno, esto todavía sigue siendo galería del Silo, perdonad, que aquí está la galería baja, como indica su nombre, es pequeñita. Y esta imagen que tenemos aquí, a ver, bueno, voy aquí mejor. Esta imagen es el final de la galería baja. Aquí ya no podemos continuar porque los rellenos de la parte del sector final, del sector surgente de elefante, lo han llegado a colmatar. Y no me voy a meter a hablar aquí de los yacimientos porque no es la ocasión. Simplemente voy a dar dos pinceladas para que si alguna vez van o se va por los yacimientos, pues que se identifique. Este sería la parte distal, la parte final de la galería baja. Y es el yacimiento que se conoce como elefante. Este yacimiento, aquí vemos toda la secuencia, el volumen es muy grande, vuelve a ser de volúmenes parecidos a cíclopes, porque es una zona de unión entre dos conductos, y ahí ha aparecido como una nota sin más para dar, por restos humanos, que ya sabéis que tienen restos humanos y faunísticos, que tienen una cronología en torno a unos 300.000 años. Además de haber salido también industrias y marcas de actividad humana. En algunos momentos han estado allí los humanos y se han aprovechado de los animales o de la carne de los animales que había. Y ahora nos vamos al tercer nivel, la cima de los huesos, la cueva peluda y posteriormente veremos la cueva del compreso. La cima de los huesos es el Silo. Nosotros ahora llamamos la cima de los huesos. En los años 70 también se podía identificar como la cima de los huesos, pero su nombre más genérico siempre ha sido el Silo. Era el que daba nombre a toda la galería. La cueva peluda se llama peluda porque tiene las raíces está muy próxima a la superficie y todas las raíces de las encinas pues han llegado a la superficie y más allá han recogido el agua. Y la cueva del Silo, pues que es la que da, su boca también era vertical y por eso tenía ese nombre. Esta es la cima de los huesos o el Silo, que se caracterizó porque en 1976 apareció los primeros restos de Homo heidelbergensis, de una cronología en torno a unos 500.000 años, 400.000 años, y hay que bajar, como he puesto aquí en la imagen, hay que bajar por escala. No se puede, o te caes, entonces puedes bajar volando, pero la única forma que tienes es con cuerdas. El cura de Rubena lo explica muy bien. Bajaron a los niños, que eran más pequeños, atados en cuerdas, y les llevaba una mano de cea. Bajó él, que también era de fuerte espíritu y muy animoso, y les volvieron a subir. Y abajo está la inscripción. Bueno, pues ahora no lo hacemos así, lo hacemos con aparatos, con escalas, y podemos subir y bajar de formas más fáciles. ¿Y qué es lo que también aparece? Lo que aparece en el fondo de la cima son restos humanos, como os he dicho, en 1976, pero también aparecen muchos restos de osos. Y ya esa vez, en 1792, cuando bajaron, cogieron, dicen, un colmillo de un geme de largo. Y un geme de largo es la distancia que hay entre el pulgar y el dedo. Entonces, así, ¿qué colmillo sería? Pues era un oso. Pero ellos, como no lo sabían, pues empiezan a averiguar o a decir quién estaba allí. Entonces nos cuentan toda la serie de leyendas. Pues puede ser un animal, un oso, o un lobo o una sierpe, porque había una sierpe que aquí en Montes de Oca había amenazado a las vacas.
Y entonces, pero el cura que se había quedado, que era el que daba las explicaciones, se había quedado antes de la gatera, dice, sí, puede entrar, pero ha tenido que entrar descuartizada, porque si yo no quepo por la gatera, el animal tampoco cabe. Y entonces empieza a dar un poco todas las leyendas y a explicar por qué hacen allí los restos de humanos y los restos de osos. Y lo mejor de todo es que llega a decir, algunas cosas se las cree, otras no, pero lo mejor que todo es que dice, hubo una batalla en Atapuerca, en 1054, perdonad, ya se sabe por todo el mundo, entre Navarra, el reino de Navarra y el reino de Castilla. Y entonces allí murieron tanto caballos como humanos. Debió ocurrir que debieron hacer un pozo de la superficie y tirar allí los restos de los hombres muertos y de los caballos muertos, y por eso en su interior se encuentran restos de animales con restos humanos. ¿Qué es lo que le pasó? Que no le creyeron. Entonces la descripción, Tomás López hace la base del Madoz, es Tomás López. Madoz lo que hace casi un siglo después es recoger toda esa información, lo mete en un atlas, lo elabora, lo trabaja, lo retrabaja, lo pone, pero la base, la información es. Y cuando uno lee al Madoz, cuenta todo, pues que es una galería muy grande, que está hecha por los humanos, aunque es natural, aunque él dice que podría ser una cantera, que hay que llevar luz y cuerdas, porque no se llega hasta el final. Pero lo que no mete el Madoz es la presencia del silo con los restos humanos y los restos de animales, de grandes animales ya extinguidos. Tener en cuenta que estamos hablando del siglo XVIII. Es que esto no había ocurrido antes. Bueno, y claro, aquí estáis viendo en esta imagen los colmillos de un cráneo de oso, que es lo que pudo encontrar. Aquí es lo que tenemos, osos, las tarpas de los osos con otros carnívoritos y los restos humanos de Homo heidelbergensis, que forman un grupo, pues eso, de unos 28 individuos. Este es lo que había en el Silo, pero en ese nivel, ¿qué más hay? Pues está la cueva del Silo. También entraron a la cueva del Silo. También entraron y dicen que había una colonia de murciélagos bastante importante. Es la referencia más moderna, o más antigua, perdonad, que tenemos de murciélagos, de una colonia de murciélagos, pero también dice que hay 2 esqueletos humanos. Y que, claro, que cómo habían bajado allí, porque no estaban en la vertical, pues entonces les tendrían que haber bajado y les tendrían que haber desplazado el recorrido, porque no estaban en la vertical de la entrada, que es una entrada a modo de cima o pequeña cima, y que luego llegaría a la imagen que tenemos aquí, en esta. Entonces, ella nos va citando toda una serie de relatos en el siglo XVIII sobre estas cavidades. ¿Qué importancia tiene la cueva del Silo? Bueno, pues que tiene unos conductos mucho más pequeños, ya casi no hay estalagmitas, estamos mucho más bajos, hay mayor cantidad, mayor potencia de calizas y por lo tanto la infiltración no llega tan fácilmente a los niveles inferiores. Y los volúmenes son todos más pequeños con morfologías muy circulares que nos están hablando de una formación freática. Cueva Peluda es la continuación de la galería del Silo, de la cueva del Silo, aunque en la actualidad esté comandada. Y aquí estamos viendo algunas de esas imágenes, el tamaño pequeño, sí que hay estalagmitas siempre a favor de fracturaciones. Se colmata todo enseguida con rellenos que vienen del exterior, pero como podéis ver son unas chimeneas o unos conductos muy muy pequeños, más pequeños que el nivel intermedio. Y a veces también estamos viendo cómo las estalactitas y estalagmitas presentan una fracturación, pues de algún pequeño movimiento del terreno. Y lo que nos importa aquí, simplemente es una pincelada, es que en este único sector, en este sector inferior, es donde encontramos una entrada de cantos de río hacia el interior. Es decir, una entrada directa del Arlanzón al interior del canto. Y con esto hemos acabado un poquito, pero ¿qué es lo que nos falta? Bueno, pues este es un conjunto que estaría separado por el valle de la propiedad, que se llama propiedad porque es el límite de la propiedad de Atapuerca con la propiedad del consumo de la sierra, que ahora sería límite, en la actualidad sería límite del terreno de Atapuerca con el terreno de Ibeas. Por eso se llama el valle de la propiedad y es importante en el sector de Trocas. Bueno, pues aquí estaría una entrada antigua que no conocemos su desarrollo hacia el interior, pero tiene un conducto bastante importante, que es la dolina de Surgencia. Y esta sería, el relleno de dolina, perdonad. Y esta sería su
el que han aparecido los restos humanos de Homo antecessor de hace en torno a 1 millón de años, 800, 1 millón de años, en el que además han aparecido bastante número de restos con industrias líticas y que han sido abandonados allí con marcas de corte que nos hablarían de procesos de canibalismo. Y estas son las industrias que aparecen junto a ese nivel. La parte superior es más moderna, que te estaría hablando de una ocupación de las mismas gentes de la cima de los huesos, en torno a unos 400.000, 500.000 años o 450.000, y que además lo ocuparían, perdonad, a ver si ahora lo sé. Eso. Y que además estarían en la parte superior en un momento similar a los rellenos que tenemos en Galería. Galería es otra entrada de otro complejo, de otra cavidad, o de la misma que en el interior. Son dos entradas que en el interior llegarían a conectar en unos pisos o en una zona de entrada. Se le llama galería, pero estaríamos en una zona de también sala. Tendríamos que pensar que la morfología es más propia de sala que de galería, es decir, de un volumen 3D, tridimensional, en el que aparecen en los momentos finales que estábamos viendo, serían las gentes de la cima y de la parte superior de Dolina, y que además aquí, como muy bien se ha expresado en el gráfico, aquí los humanos irían a aprovisionarse de carne de aquellos animales muertos, con unas industrias típicas de achelenses que estaban. Y ahora aquí con esto acabamos un poco la descripción de la cueva y vamos a meternos un poquito, o quiero mostrarles un poquito estos cotilleos que ya os... Bueno, cotilleos, o cómo se han ido formando, cómo hemos llegado a donde estamos. Ya os he hablado de las exploraciones de los curas de Rubena, Joseph Hill y Francisco de Paula, Castilla, así como el impulso que dan. Estos son de Rubena, pero hay unos personajes que ya que estamos en Ibeas quizás haya que recordarles en algún momento, como son Felipe de Ariño, que llegó a ser gobernador de Santander, que era originario de aquí de Ibeas de Juarros, y la familia Inclán, sobre todo Ramón Inclán. A ellos les podemos decir que son los que impulsan la investigación. En 1863, a la vez que se está descubriendo los yacimientos del Jarama, están diciendo que hay unos fósiles humanos en la Cueva Ciega y que ascriben, ellos no, pero luego viene gente del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que ascriben al Cromañón, al Neolítico Superior. Estos son los que traen a Sampaio y Juan Navarra, a los ingenieros que hacen la primera publicación exhaustiva sobre el karst, que sería el primer estudio del karst en España, y a su vez trae, y este es Pérez Zarcas del Museo de Historia Natural de Madrid, que es el que certifica la presencia de restos humanos de época del Paleolítico Superior, y a su vez traen a Obermayer y a Labate Brel, que son los que ven en el portalón la presencia de un caballo pintado en rojo, de unas características propias del arte franco-cantábrico, y entonces entra en la historia de la prehistoria, entra en todos los libros y en todos los anales como una de las representaciones rupestres franco-cantábricas más meridionales. Ya se empieza a conocer los yacimientos de Atapuerca desde los inicios de la prehistoria, pero fehacientemente de la mano de Brel y Obermayer desde 1911. Y por eso es luego visitado por toda la gente. Aquí estamos viendo las pinturas... mira qué bien. Aquí estamos viendo las pinturas rojas del interior de la galería del Silo, que dicen que son neolíticas o postpaleolíticas, así como estas figuras rojas, que son también postpaleolíticas del Salón del Coro. La presencia de estos investigadores hace que vengan, y aquí en 1923 y en el 34 sí, unos investigadores del Museo de Burgos empiezan a excavar y ya empiezan a encontrar unas puntas de flecha postpaleolíticas, evidentemente, del bronce y neolíticas, y empiezan a dar la importancia que tiene, igual con Jesús Carballo, que me parece que no lo he mencionado. Este es Clark, que excava en 1972, y esa es la trinchera pequeñita que hace, y que, bueno, de ahí saca la secuencia, es la única secuencia que está publicada, y en la fotografía de arriba
es Juan María Pellániz, que excava desde 1983 hasta del 73 al 83, y la fotografía de aquí es la que se está excavando por parte del equipo de la actualidad. Las secuencias que aparecen en Portalón son unas secuencias claras ya y continuas, igual que la del Mirador de Neolítico Bronce, pero ¿qué es lo que tiene importancia en este momento? Las gentes ya no utilizan única y exclusivamente las entradas de las cuevas, como ocurría en el Pleistoceno. Las gentes del Holoceno utilizan todo el complejo kárstico, el exterior y el interior. Las zonas de contacto de exterior e interior, es decir, las zonas de entrada y las galerías subterráneas. Aquí tenemos el abrigo del Mirador, que la potencia neolítica es muy interesante y también es una cavidad sepulcral, como veremos más adelante. Simplemente para que se vean un poco las morfologías cerámicas, solíticas del Neolítico y una pequeña muestra de la representación desde el Calcolítico hasta la época romana. Y la Galería del Siles, además de ser un conducto maravilloso, lo utilizan las gentes del Neolítico y Bronce para hacer una explotación de siles, pero también para inhumar a sus muertos, que estamos viendo y luego veremos más adelante. También hay el depósito neolítico de la Galería de Siles, se encuentra a unos 15 metros del suelo, en una pequeña oquedad que hay entre dos estalagmitas, o entre una columna, que está a unos 15 metros del suelo. Subieron, rompieron todos estos grandes vasijones y lo dejaron allí, junto a un hacha pulimentada. Es decir, ya hay una intención de ocupar todo el espacio, no solo el que se ve, sino también aquel que no se ve. En relación a las cerámicas de una selección tipológica más moderna, como las del bronce, quiero hacer destacar aquí que están decoradas algunas con unas formas o con unas morfologías bastante especiales, en las que ya están aportando parte de su simbolismo, ¿no? Como es este idolillo que luego veremos. Y en las paredes aparecen varios grabados, paneles. Ahí están 37 paneles, si no me equivoco. Pero el más importante o el más profuso, el que tiene mayor variedad y de mayor calidad, es este que estáis viendo, en el que nos están hablando de sus actividades. Bueno, pues son esquemáticas, pero nos están hablando de figuras antropomorfas con animales cuadrúpedos, escenas de domesticación. O también aquí, como estamos viendo, una figura bastante esquemática con un arco y animales también cuadrúpedos. O aquí unos animales, no sé si se ve bien, pero bueno, aquí tenemos unos grandes animales cuadrúpedos, que podrían ser bóvidos, grandes bóvidos, una persona o una figura antropomorfa con un arco del cual depende una especie de cordel que va atado a un posible cánido, o escenas más informales de figuras humanas esquemáticas. A la vez que entre todos estos conjuntos que nos hablan de actividades más o menos cotidianas, también lo que tenemos son la representación del hombre. ¿Cómo se representa? Se representa de diferentes formas y parece que hay un esquema, un estereotipo. Estas figuras con una especie de faldellín cuadrado o rectangular, y el de la cerámica que es oval, y que de los que penden a veces unas pesas. ¿Qué serían? ¿Serían divinidades? ¿Serían gentes que representan? Si nos están hablando ya de ese mundo de los símbolos y de los... Pero además de dejarnos las cerámicas depositadas en el suelo, rotas o en sitios altos, también nos dejan los restos humanos. Ya hemos dicho que también el abrigo del Mirador tiene un carácter sepulcral, la cuevecita de la cueva de Revilla en Atapuerca, la localidad de Atapuerca, también tiene un carácter sepulcral, y la Galería del Siles también. Además parece que hay un sector dedicado a niños y otros sectores dedicados a adultos. En las zonas más profundas están los adultos, mientras que los niños están como la zona central de la galería. Pero hay un único esqueleto que está en conexión anatómica y que está en la base de esta cima, que tiene unos 20 y tantos metros de desnivel. Es el único que está en conexión anatómica, los demás no tienen conexión anatómica. Parece ser, o puede ser, que hubiese sido un accidente, pero no lo dejaron ahí. Bajaron y le colocaron este cuenco. Le colocaron ese cuenco cerca de donde estaba el esqueleto. Además, si veis, si no me creéis, aquí hay como unas rocas o hay algo que ahora no puedes, si pasaríamos el sector más
cómodo para entrar a ese sector, llegaríamos a la cima y nos caeríamos. Esos bloques hacen que no puedas ir por el centro y te tengas que orillar por la pared y evitas la caída. Quizás también esos bloques sean totalmente intencionados y los hayan dejado ahí para evitar otros accidentes. Por otros yacimientos, tanto la galería de Siles y sobre todo por el abrigo del Mirador, también se sabe que hacían un tratamiento especial a los muertos, como los cráneos copa, que tenían un ritual y un tratamiento especial para los seres queridos. En el Portalón, en este contexto, hay una especie de túmulo en el que aparecen huesos humanos y también hay dos cabras en conexión anatómica que tienen unos 4.400 años. Es decir, que las cavidades fueron un lugar especial para depositar a sus antepasados. Pero no solo las cavidades, también el exterior. Parece o se decía a veces que donde hay cavidades sepulcrales no hay dólmenes. Cuando se ha puesto a estudiar y a verlo a profundidad, pues eso no es así. Y aquí es un ejemplo más. Tenemos dólmenes en el exterior y cavidades sepulcrales en el interior. Es decir, que son unas gentes que utilizan todo el espacio, tanto el externo como el interno. Y en otra de las galerías, otra cuevecita, nos aparece también un brazalete de oro en un lugar especial, en un lugar en el que hay unos cantos de río, de cuarcitas de río, que todo el mundo que entra y lo ve piensa, aquí ha pasado algún día el río. ¿Es una ofrenda a alguna divinidad o es un escondite? Yo casi me inclino más por la primera, porque está en un sitio excepcional encima de los cantos rodados del río Manzón, de cuarcitas que no aparecen en ninguna otra parte de la cavidad. Y ya un poco a modo de pequeño resumen, solamente con esto ya se acaba la ocupación de las cuevas. ¿Y luego quién viene? Pues luego vienen los de la Edad del Hierro y los romanos. Y ya el mundo de las cuevas ya no existe. Ya no entran a las cuevas. Entramos nosotros para explorarlas como aventureros, pero a partir de mucho más tarde, a partir del siglo XVIII, XIX y XX. Pero hay un momento en el que la mentalidad del mundo de las cuevas se ha perdido, con la gente de la Hierro. ¿Y qué es lo que las primeras referencias que tenemos de la sierra? Pues las primeras referencias que tenemos de la sierra es del 963, de la hija de Fernando González, que dona unos terrenos al monasterio San Pedro Cardeña, y cuando lo dona ya tenemos el nombre de Atapuerca, el nombre del río Razón, el Valle de las Ollas, que es la Hollada. Ya es un terreno ocupado y que tiene nombres, y que son los mismos nombres que en la actualidad. Además aparece la cueva, aquí tenéis la referencia del fuero de la vía de Atapuerca con Covarrubias y la iglesia de San Vicente. Y en los pleitos, porque aquí hay un terreno que es de consumo. Esta línea roja no era de nadie y era de todos. Era de las gentes de Juarros, de toda la Junta de Juarros, de las gentes de Atapuerca y de las gentes de Castillo, del Valle, de Baneja del Castillo, de Baneja de Río Pico, perdón, de las gentes de Río Pico. Era una zona en la que por los topónimos que tenemos, y además quiero hacer la Valle de la Propiedad, tenemos las primeras referencias de Patarrondán y Patarcín, y es una zona que, como vemos en la imagen, ocupa curiosamente todas las cavidades que se conocían en la Edad Media y que se conocían en la prehistoria reciente. Los límites son Cueva del Mirador, o Cueva Rubea o Cueva Chiquita, Cueva Ciega. Se pasa por el camino que va de Valdevasallos hasta el Valle de Patarcín. Pasa por delante de la Patada Roldán o Cueva Mayor. Llega hasta la base del valle para coger un camino que le llega hasta el alijón de Orbaneja, el río Balondo, para pasar por el Valle de la Propiedad, limitando lo que se conoce de las cavidades, hasta el alto de la sierra, y ahí llegar hasta la ermita de San Vicente y cerrar con la cueva Chiquita o Cueva Rubea al abrigo del Mirador. Es decir, que la Edad Media ha protegido de una forma especial un espacio ocupado por cuevas, intensamente ocupado durante la prehistoria. Quizás estemos con una pequeña... se está ahí con una pequeña respeto hacia un lugar especial, un lugar de todos, un lugar de la memoria histórica, podríamos decir, un lugar sagrado. Además, si nos vemos un poco la toponimia, y con esto ya acabo para no eso, tenemos varios nombres que son muy curiosos. El Valle Valdecuende, que es donde se encuentra el yacimiento de orquídeas. Valle Valdecuende significa el Valle del Conde Fernán González. Tenemos también Fuente Mudarra, que es donde se encuentra el yacimiento de Hotel California.
Fuentemudarra es el hijo de Fernando González, que venga a los 7 infantes del Lara. Pero luego la donación ya he dicho que es de la hija de Fernando González. También tenemos el pilón del Cid, que se encuentra o en Rebollo o encima de Dolina, no me lo han sabido indicar perfectamente dónde se encuentra. El valle de la patada de Roldán. La patada de Roldán. Roldán es otro épico de la cristiano que nos está hablando o de la influencia del Camino de Santiago. Y el valle de Patarcil. Patarcil es la patada del Cid. Cuando tenemos unos elementos geológicos curiosos, extraños o importantes, a veces les hacemos que ese origen, la brecha de Roldán o las dolinas del Cid, ese origen que no entendemos muy bien cómo están esos valles tan profundos o esas gargantas tan espectaculares, lo que hacemos es darle un origen de aquel personaje épico más importante. Y entonces, ¿qué personajes épicos tenemos en Castilla? Pues el Cid. Y el conde Fernán González, conde de Castilla, y luego Roldán nos ha venido, pues a lo mejor un poco foráneo, por parte del Camino de Santiago. Es curioso que además en este terreno, que es el consumo, que es de todos y no es de nadie, no se puede roturar, lo dicen en los pictos. Es una tierra polear, que no se puede romper. No es de los agricultores, se puede coger el vuelo, el pasto, la leña y las canteras, pero no se puede cultivar, porque es de todos. Entonces, este concepto, esta protección que le están dando desde la Edad Media, hace que pensemos, si no ha tenido influencia la presencia de las gentes de la prehistoria reciente como mínimo, si no anterior, para darle esta protección. Las mojoneras se han estado haciendo hasta 1966, aunque en 1950 o 55 se pasó el terreno comunero a propiedad de Ibeas porque se inscribió en la propiedad como tal, aunque no era así. La última mojonera, como digo, es de 66 y se reunía toda la gente de los pueblos para hacer las mojoneras del 90. Mojoneras, me ponen los mojones, hitos para señalar el terreno. Fuente del Moro, ya hablaremos, sí. Pero es que ya no sé si os aburro o no os aburro. Bueno, pues aquí. Una de las cosas importantes es que no había leyendas. Que cuando a veces vas por otras cuevas tienen muchas leyendas. Y aquí no teníamos ninguna. Menos mal que encontramos el documento de Francisco de Paula y entonces vimos que había la presencia de grandes ríos verdes. Unos grandes ríos, lagos verdes de aguas verdes. Él dice que bajan a todos los pozos, que bajaron cazuelas y que no hay agua. Y que si lo hubieran bebido, la hubieran cogido y hubieran visto si era agua verde o no. Entonces él dice que no es cierto. Quizás pueda venir de la presencia de los cantos de la cueva del Silo. Ellos han visto una terraza importante y dicen, bueno, aquí tiene que haber unos ríos muy grandes. Otra de las leyendas de la existencia dicen, pues como podéis ver aquí, salas espaciosas y adornadas, cámaras y habitaciones en las que vivían damas muy peregrinas y en sus antesalas estaban canales y escuderos. Esto puede que haga referencia a la visita de la corte en 1520 a 1527. Tenemos dentro algunas inscripciones de los años del siglo XVI y 1520. También dicen que la cueva fue habitada por los moros durante mucho tiempo y Francisco de Paula dice, hay todavía una fuente que le llama la fuente del Mora, que en la actualidad se llaman los moros, en la que dicen que iban los moricos a lavar la ropa, las moras a lavar la ropa de los moricos, y que está a tiro de bala de la cueva del Silo. Es una fuente que está en la ladera del Valle de Balón, ¿no? Otra de las cosas que dicen es que puede haber tesoros en el interior y llaman a los silos de la galería de los silos los pozos de Aníbal, que no saben muy bien lo que es, pero que así lo llaman, y que debe ser alguna referencia a algunas minas o canteras que tenían los moros. Sobre la presencia de tesoros en el interior de la cueva, hay un dato también interesante de este italiano, Máximo Antonio, que fue cogido por el rey, por Felipe II, porque fue el que encontró las monedas de la cueva de las monedas y se las quería quedar. Y los tesoros eran propiedad del Estado, o por lo menos del monarca en aquel momento. Entonces él hace una serie de alegaciones para que le priven un poco y le dejen. Entonces dice, bueno, yo soy bueno, os voy a decir dónde hay otros tesoros. En la cueva de Atapuerca dicen que hay muchos tesoros. Él lo dice así. Y también dice que vivían los moros en el monasterio de Rodilla, que es el yacimiento de Tritium Autribonum, donde aparecen monedas de oro. Entonces, hay datos de verdad con otros. Él comenta y hace una descripción bastante buena de la cueva, pero él dice que no encuentra nada, que todo se lo han dicho.
Y bueno, también Carmen González, de aquí, la abuela de los claveles, pues me comentó que los hoyos que están entre ambas dehesas, que hay unos hilos, bueno, pues que ahí su madre decía que eran donde vivían los moros. Siempre cuando hay algo de arqueología, lo normal es que sean los moros los que lo hagan. Eloy García me contó una cosa muy bonita, y es que dice que en el Alto del Caballo, que yo siempre decía, ¿por qué se llama el Alto del Caballo? Nadie me supo responder hasta que hablé con quien tenía que hablar, que era Eloy. Entonces me dice que decía, él no se lo creía, que se veían todas las huellas del caballo del Cid, que dio un salto desde el alto, arriba del Alto del Caballo, hasta la cuesta del hoyo de San Millán. Dice, pero yo no veo nada, Ana, yo no veo allí las marcas. Le digo, no las ves, porque la trinchera del ferrocarril, la trinchera blanda, nos impide continuar el Alto del Caballo. Pero las huellas del Cid es lo que la documentación yo había encontrado como la patada de Roldán. Pero dije, pero seguro que es el Cid. ¿No es Roldán el que hizo ese salto? Dice, no, ¿quién es Roldán? Digo, bueno, vale. Entonces, esta es la patada del Cid. Codomayor no aparecía en la documentación antigua porque no la llaman Codomayor, la llaman patada de Roldán. Y esa es la incisión, la que vemos desde arriba por donde pasamos. Y la otra marca sería la Cueva del Silo, que ahora está rota por la cantera de principios del siglo. En lo de las raíces que os he contado de los moros, y también la que todo el mundo conoce y que es más popular, que dicen que entró una cerda preñada por la cueva de Atapuerca, de Codomayor, y salió por el castillo o por la catedral, hay versiones, con los cochinillos ya, y salió con las crías. También es interesante, en esto que os decía del espacio protegido del Corsuno, que me contaron otra leyenda en Atapuerca, y esta la contó Ismael Mena, el antiguo alcalde de Atapuerca. Dice que el Cid Campeador tiró una losa, la piedra, y cayó hincada en el valle de Patarcín. La tiró en el valle de Patarcín y cayó hincada en el valle de Piedrahíta. Y la piedra no es otra nada más que el menino. Es decir, que a elementos excepcionales lo que hace el lugar es darles quiénes son los más importantes, la ética, los héroes. Ellos son los que son capaces de hacer grandes cosas excepcionales. Los libros mortales no somos capaces. Y eso es lo que está haciendo. Bueno, y esto ya nada, pues que subían los niños para los del lugar, pero veo que hay pocos del lugar. Cuando los niños estaban pequeños les subían al alto de la sierra, el Alto San Vicente, para que el aire puro les curara la tosferina. Pero bueno, eso como no hay nadie. Y luego, dentro de la caminata hay muchas inscripciones curiosas, y algunas de ellas, solo hay muchas, pero hay una que me hace mucha gracia, y es que una pareja de recién casados pasó su luna de miel, entró a la cueva como viaje especial por la sequía. Y luego, el último día, la gente del lugar, cuando dice la gente, a veces me preguntan, pero Ana, ¿tú crees que han entrado todos los de Atapuerca? Es que están todas las veces están rotas, es que son muchos. Yo digo que sí que han entrado. Pero es que todos dicen, digo, sí que han entrado. Y entraron también porque el último día de las fiestas, el día de San Miguel, el 29 de septiembre, todo el pueblo subía a la cueva a entrar. Entonces, cuando eran pequeños, esto me lo ha dicho Carmen, por lo menos antes de la guerra. Eran los jóvenes y las chicas. Bueno, pues entonces... Cuando estábamos en la sala de Betlún, íbamos con carburos y apagábamos los carburos y pateábamos como que corríamos. Y las chicas, pues unos gritos impresionantes. Pero no hay que repetir. Bueno, pues ya está. Yo con esto, por último, quería hacer un pequeño homenaje a la gente del lugar para conocer y que conozcan los topónimos porque se están perdiendo. Es decir, que yo he recogido bastantes, pero habrá muchos que no podamos recuperar y es una pena porque ponemos nombres nuevos y es una pena cuando hay nombres tan bonitos que están en el terreno. Con esto ya... Justamente a las 7 No, si no lo decía en plan porque con el oro y con la gente pero no
quería decir que no han venido pues, porque estaban en misa. Perdón. Antes, cuando he hablado de la sala del Betún, cuando entrábamos ahí en Zamores, veíamos que el terreno tendría que estar bueno y estaba todo lleno de ondulaciones. ¿Qué eran? Las ondulaciones son los hilos de la gente del bronce, que también allí hizo muchos hilos. Entonces, la zona del Betún es la misma, ellos llaman Betún a la galería de las... Bueno, la gente tiene, la galería de estatuas se llama, o las estatuas son de Betún, por la gran cantidad de murcielaguina que existe dentro. Entonces, cuando sales te deja todo marrón, negro. Me contaron, Carmen, que utilizaban ese murcielaguina para lavar. Yo decía, no sé cómo lavar esto. Ella me decía que lo utilizaba para lavar, así que yo me lo creo. Sí, sí, casi al final. Sí, sí. Eso es la gente de sí, era al final, casi un poquito antes del final. Y aquello era curioso porque en las raíces, como estaban bloqueando cogían el agua, con las gotitas. la luz, pues era una imagen muy bonita de... Sí, es muy especial. Yo no tengo ni idea, pero supongo que igual que se utiliza de la ceniza como lejía, lo del lugar debe ser por la acidez. Sí, sí, ella decía que iban allí a coger la... salvaje, ¿no? Oye, Ana, esos puntos azules que tienes en el lado sureste de la sierra. Las dolinas. Vale. Bueno, no os he comentado, pero principalmente hay esas cavidades y luego hay una serie de dolinas que están siempre bordeando la sierra. Azules o rojo dependiendo de... Creo haber entendido que la gente llegó a habitar la Cueva del Siles, la Siles, ¿no? La galería del Siles. A utilizarla. El interior se utilizaba esporádicamente, se habitaba en las entradas por el exterior, pero entraban dentro a hacer sus rituales. Lo digo porque cuando yo anduve por aquellos lugares, pasar a ese sitio era imposible. Claro, Ya que tuvieron que hacer, claro. tenía anteriormente alguna otra Otra zona. entrada que estaba en la actualidad colmatada y que en el 72 la gente del Nosotros grupo... veíamos allí una grieta, pero no. Si hubierais pasado, hubierais visto todo eso. pues no lo perdimos. Bueno, ahora también hay que decir que esa protección del consumo, que se desprotegió cuando las características después de la guerra se inscribió todo a Ibeas, bueno, pues los yacimientos han vuelto otra vez a dar ese valor comunal, ese valor del común, de bien de todos, y ahora está protegido no solo por una gente del lugar, sino a nivel nacional y a nivel internacional con la protección de la UNESCO, Patrimonio de la UNESCO. También he oído que a Baja sí que